Hola, buenas tardes. Bienvenidos al módulo 4 de Prepa en línea CEP. Soy su facilitadora, Luchaira Ríos Rocher. Iniciaremos este módulo con identificar las competencias que se requieren para el módulo, nuestro temario y saberes, el calendario de actividades, la forma en que seremos evaluados, cómo desarrollaremos el proyecto integrador, las diferentes fuentes de consulta que tendremos a la mano para este módulo, los medios de comunicación, una infografía que es el resumen de los anteriores y el foro de novedades. Como parte de la semana 1, la unidad 1, el texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano, tenemos dos actividades formativas, lenguaje, lengua y habla, y la actividad formativa de géneros literarios. Como actividades integradoras tenemos la otra cara de la narrativa y descubriendo el significado. Con la primera actividad formativa les realicé un ejemplo donde generalmente tenemos que anotar nuestros datos en la primera línea, leer, que es una actividad formativa que no tiene peso en la calificación, que son ejercicios que nos sirven para reforzar conocimientos y que debemos compartir el archivo en el foro académico para que el facilitador te retroalimente. Teniendo como antecedente los conceptos del autor Ferdinand sobre lenguaje, habla y lengua, nosotros debemos investigar el significado del lenguaje, lengua y habla y describir con nuestras propias palabras una definición para cada concepto. Como punto número 2, debemos mencionar 3 ejemplos de cada uno, siempre anotando las fuentes de consulta. Es importante en esta sección que les muestre, y en todas las actividades les he pedido que realicen primero una carátula donde pongan el título Prepa en línea, el nombre del módulo, si es una actividad formativa, el título de la actividad formativa, una imagen que los caracterice. En este caso yo hice lo que entendí por lenguaje, mi nombre, en el caso sería su nombre, el grupo al que pertenecen y el email, ¿no? En este caso. Como ejemplo de lo que se nos pide en la actividad, yo hice un cuadro donde en la primera sección anoto las definiciones que investigué y posteriormente doy ejemplos. Como definición, ocupé a Soberantes Rivas, que aquí está mi cita, y a esta cita tengo aquí su referencia, ¿ok? Aquí tengo un error, por ejemplo, por eso es importante leerlo. Ok. Entonces, lenguaje, lo pongo entre comillas porque es la definición de Soberanes Rivas, es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo, conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa y siente. También es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. Como no cambié para nada la definición de Soberanes Rivas, está entrecomillado. Posteriormente, la definición del lenguaje, de acuerdo a un diccionario que encontré, que es la definición de ABC, aquí está la referencia, dice que es cualquier código semiótico de estructura formal y que se supone para su utilización la existencia de un contexto de uso y ciertos principios. Esta es otra definición, a lo cual la actividad decía que yo solamente diera mi propia definición. Yo les pido que completen, que anexen mínimo 2 definiciones que hayan investigado. Obvio que serían citas y serían entrecomilladas porque no van a cambiar nada. Y posteriormente van a hacer la paráfrasis, que es con su propia palabra explicar qué es ese concepto. Yo aquí lo definí como la capacidad del ser humano para comunicarse a través de diversas formas. ¿Okay? Como es mi paráfrasis, ya no agregué citas, pero está basado en estas definiciones. Como ejemplos, tomados uno de definición del lenguaje de la página ABC, dice que se divide en lenguaje humano, animal y formal. De acuerdo a Soberanes Rivas, se divide en acústico, visual, oral y escrito. A esto es a lo que me refiero, que siempre que investiguen información, pues los ejemplos no se me ocurrieron a mí. Ya están, me estoy basando, dando estos ejemplos en estas páginas, ¿ok? Lo mismo van a realizar con la lengua y con el habla. Posteriormente tendrán que anexar todas las referencias que utilizaron. Si se dan cuenta, aquí está la de definición ABC y está la de Prepa en línea CEP. Aunque no lo cité, estoy tomando como referencia la información manifestada en el capítulo del texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano, que es del contenido extenso. En esta sección
Si ustedes bajan, verán el contenido extenso y me estoy refiriendo a la unidad 1, ¿ok? Bueno, para la actividad formativa número 2, lo voy a cerrar, le doy guardar. Se llama géneros literarios. También les hice un ejemplo en el cual igual viene que anotemos nuestro nombre de autor, igual las instrucciones. En esta ocasión tenemos que investigar los géneros literarios de la narrativa, la poesía, la literatura dramática y el ensayo. Para esta sección debemos escribir una definición para cada uno y mencionar 3 de sus exponentes. Y finalmente debemos anotar las fuentes de donde se obtuvo la información. Como siempre les comento, la hoja carátula, anotando la prepa en línea, el módulo, que es la actividad formativa, en este caso sería la número 2, lo vamos a dejar así. Y géneros, la actividad de géneros literarios con una imagen que resume los géneros literarios que encontré, que es la narración, la lírica y el teatro, igual con mis datos. Y aquí está el ejemplo del cuadro de la narrativa. Yo lo puse de la definición que nos da Prepa en Línea CEF, que es la rama de la literatura que muestra siempre algún relato de ficción, en donde pueden establecerse relaciones espaciotemporales entre distintos personajes u objetos a partir de uno o varios puntos de vista narrativos. En este caso ya hice yo un poco de paráfrasis, por eso no está entre comillas, y pongo también de la misma página, incluye al cuento y la novela. Se inició con las escuelas de el estructuralismo francés y el formalista. Los exponentes que están también mencionados en Prepa en Línea, pongo que está Roland Barthes con Fragmentos de un discurso amoroso en 1977, Pierre Bourdieu, si así se dice, con Fénesis y Estructura del campo literario en 1995. Entonces, esta información, como la obtuve de Prepa en Línea, pues pongo mis citas, y en la sección de referencias también pongo que fue de Prepa en Línea, tipo de textos literarios y recuperado de la página tal, ¿ok? Lo mismo harían ustedes para la poesía o lírica, la dramática y el ensayo. Si se basan en Prepa en Línea, lo anotan la cita de Prepa en Línea, sino de la página que corresponda, ¿ok? Continuando con las actividades integradoras, la otra cara de la narrativa, el ejemplo de la realización para esta actividad, igual sería anotar su carátula con sus datos, la otra cara de la narrativa, personalizar su presentación demostrando sus habilidades con la tecnología. Y como ejemplo, aquí está el cuadro. Les digo que del poema Los amorosos de Jaime Sabines deben identificar el sujeto, que es la voz que habla, quién es la persona que está narrando o dando el poema. El objeto lírico es aquello de lo que se está hablando. La metáfora es hablar en sentido figurado. La comparación es buscar una relación, siempre va a incluir los adverbios como, tal como, cuáles o similares. Si ustedes tienen alguna confusión si están comparando o no, si no tiene estos adverbios, no es una comparación. La hipérbole es una exageración. Cuando se exageran las cualidades de algo extremadamente, es una hipérbole. Cuando hablamos de un oxímoron, es la combinación de dos palabras opuestas. Recuerden, esta nota siempre deberá anexar su argumentación del por qué consideras que pertenece a esa clasificación. Una vez que yo anote entre comillas el ejemplo, ya debo decir, considero que pertenece a esta clasificación, porque, y ya ustedes argumentan el por qué, ¿ok? Posteriormente deben anotar la reflexión. La reflexión después de haber realizado esta actividad, basados en la pregunta ¿qué crees que el autor quiso comunicar con el poema? Recuerden que toda reflexión debe llevar una extensión de 14-21 renglones. Un ejemplo de cómo iniciar su reflexión sería de la lectura realizada del poema de los amorosos, y anoto aquí mi cita, de poemas de Jaime Sabines 2016, que si nosotros vamos a las referencias, aquí está, completa, de acuerdo a la metodología APA. En general, considero que el autor trató de expresar la ilusión de la cual están enamorados los amorosos. Puse 3 puntos y coma porque aquí continuaríamos. A esto me refiero que dentro de sus reflexiones ocupen citas. Toda cita debe estar mencionada en sus referencias, ¿ok? Este es el documento que les compartí sobre la normatividad APA, que les presenta
cómo debe ser el tamaño, el interlineado, los márgenes, que en esta sección no nos basaremos en estas guías, pero sí nos va a servir para cómo mencionar las tablas, las figuras, cómo realizar nuestras citas cuando son citas textuales, cuando son citas de menos de 40 palabras y cuando hacemos el parafraseo. ¿De acuerdo? Aquí les muestran ejemplos de qué es lo que debe llevar según la cita de la cual están hablando y cómo deben realizar sus referencias cuando estamos hablando de 2 autores, de 3 a 5 autores, cuando es anónimo y cómo sería el orden para realizar sus citas. Si están hablando de un libro, bueno, cómo se toman los datos de acuerdo al libro. Cuando estamos hablando de versiones de libros electrónicas, cuando tomamos referencia de un solo capítulo de un libro, o las publicaciones de artículos científicos. En sí, la forma más básica de realizar una referencia es incluyendo los apellidos y posteriormente las primeras letras de sus nombres, y así para cada autor, la fecha en que fue creado, en este caso el artículo, el título del artículo, el nombre de la revista, con su volumen y el número. Finalmente terminamos con las páginas que se consultaron. ¿Okay? Bueno, basándonos en este documento es como vamos a estar realizando todas nuestras referencias. Con la última actividad integradora, igual la de descubriendo el significado, anexamos como siempre nuestra carátula y anexamos el cuadro donde por un lado la primera columna van a anexar la letra de la canción original, en este caso es de la canción Chilanga Banda de Jaime López, y la traducción. Ustedes consultando los diferentes diccionarios identificarán cuál es lo que el autor nos quiso decir con esta letra de la canción. Cuando terminen esta comparación y traducción, deben seleccionar una de las palabras, la que ustedes consideren que puede tener más significados, más variaciones de acuerdo al estado de la República Mexicana a la que pertenecen, y puedan identificar de acuerdo al diccionario y de acuerdo a referencias personales qué es lo que significa. Por ejemplo, aquí de acuerdo al diccionario del Manual de la Lengua Española, chota significa soplón. Considerando la página web de Jergas de Habla Hispana, chota es el cuerpo de policía o es un agente de policía, dependiendo del contexto. Puede ser el conjunto o una sola persona. Finalmente, después de anexar los diferentes significados y las citas de dónde lo obtuvieron, deben anexar una reflexión en la cual contesten las preguntas: ¿qué te ha parecido? ¿Te gusta más la obra literaria o la representación fílmica? ¿En qué versión comprendiste mejor la historia? ¿El diálogo ha cambiado mucho? ¿Las acciones del libro se respetaron? ¿Consideras que la adaptación cumple con la intención comunicativa del autor? Es muy importante que ustedes recuerden la extensión de su reflexión debe ser de 14 a 21 renglones y anotar finalmente las referencias. Para la segunda semana igual tenemos 2 actividades formativas, la actividad de manifestaciones creativas y el uso de las fichas. Vamos a ver unos ejemplos. Inicialmente, como siempre, tenemos las instrucciones, en la cual nos dicen que primero debemos investigar 3 obras clásicas de la literatura dramática y explicar por qué han trascendido. Aquí se nos muestra un ejemplo de un cuadro, que es donde deberíamos vaciar nuestra información. Como siempre les recuerdo anexar su carátula con sus datos personales, los datos del módulo. Posteriormente, en el cuadro anexamos el título de la obra, en este caso será Romeo y Julieta de William Shakespeare, y los argumentos por los cuales consideran que es una obra que tiene trascendencia. En este caso yo investigué en la página las 8 mejores obras de teatro de la historia y anexé mi cita dentro del cuadro. Entre comillas, lo que el autor menciona, que en este caso la dramática historia de amor prohibido entre jóvenes de familias rivales, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, frente a miles de adversidades de su amor les presenta. Los jóvenes enfrentan las presiones de la rivalidad para finalmente ser derrotados por la desdicha. Mi argumento es que la obra es trascendente y rompe con las barreras de lugar y tiempo, considerando que cada persona puede proyectarse en todas sus facetas, con sus cualidades y defectos. Los valores humanos universales están proyectados en los personajes, lo que hace que nos identifiquemos con ellos y podamos comprenderlos en su actuar y decisiones.
Igual ustedes aquí anexé otros ejemplos de otras obras que son consideradas como trascendentes, como Hamlet de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano del mismo autor, La Celestina de Fernando Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca, La casa de Bernardo Alba de Federico García Lorca, La Divina Comedia de Dante. Y para ellas también ustedes tendrían que investigar en diferentes páginas donde están dando también las críticas a estas obras y ustedes identificando por qué es trascendente esa obra. Posteriormente deberán anexar sus referencias. En este caso yo utilicé la literatura prepa en línea en el contenido extenso en el tema de literatura dramática y la página de las 8 mejores de obra de teatro de la historia. Recuerden que todas estas referencias y citas son en formato APA. De acuerdo a la semana 2 es el uso de las fichas bibliográficas. Para esta actividad nuevamente aparecen las indicaciones del nombre del autor y que en este caso vamos a elaborar 3 fichas de trabajo de los textos clásicos que investigaron para la anterior actividad de manifestaciones creativas. Les muestran un ejemplo de cómo sería una ficha de trabajo, que toda ficha de trabajo debe incluir el autor, el año, el título, la editorial, la ciudad, realizar un resumen concreto de lo que dice este artículo o este libro y la página de donde fue consultada. Es importante no olvidar que con la práctica podrás dominar las habilidades necesarias para ordenar, clasificar, documentar y manejar información importante que puedes utilizar en trabajos académicos y profesionales, en investigaciones, reportes, etc. Como siempre vamos a anexar nuestra carátula con los datos de prepa en línea, el módulo, que es una actividad formativa, el uso de las fichas de trabajo, una imagen característica, sus datos personales. En este caso yo les muestro un ejemplo de cómo realizo mis fichas de trabajo. Utilizo en Word una tabla en donde pongo los datos de acuerdo a la referencia APA, las palabras claves de lo que en este caso es un libro y para qué sección estoy utilizándolo. Por ejemplo, si estoy escribiendo un ensayo, bueno, va para mi marco teórico, para mi desarrollo, etc. Ejemplos del tipo de ficha de trabajo que pueden hacer. La más común es la ficha de trabajo donde resumes o donde copias y pegas partes del texto que luego retomarás en tu escrito y que podrás parafrasear o que citarás textualmente. En este caso, les repito, anexamos los datos de la referencia. En este caso fue el libro de William Shakespeare de Romeo y Julieta, de la cual fue obtenido de la Biblioteca Virtual Universal en esta URL y yo nada más retomé las páginas 2 a la 18. Y aquí puse entre comillas de la página 2 el párrafo que me interesa de la página 6, el párrafo también que me interesó e hice un parafraseo de la página 23, que es interesante identificar que los comentadores de la obra no pueden determinar la época en que fue concluida la pieza, pero se calcula que entre la composición y su revisión pasaron cerca de 8 años, en los cuales el autor publicó El mercader de Venecia y El sueño de una noche de verano. Esto fue con mis propias palabras. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer la corrección, que fue hasta la página 23. Bueno, este es un ejemplo de una ficha de trabajo basada en un resumen. En cuanto a la ficha de trabajo basada en un mapa conceptual, conservamos los mismos datos, la referencia, las palabras clave, la ubicación y desarrollo que irá para nuestro escrito. En este caso fue la obra Hamlet, también de William Shakespeare, y aquí puse como mapa conceptual los datos del autor, que dónde nació, que fue aprendiz de carnicero, fue maestro, que se casó con Anne Hathaway, y sus datos como dramaturgo, que llegó a Londres en 1588, que fue creador de 38 obras literarias, etc. Su bibliografía, que incluye tragedias, comedias, obras históricas, comedias tardías, de fantasía o poesía. Su contexto, que fue durante el Imperio Español entre el siglo, y aquí tengo un error, entre el siglo XVI y el siglo XVII, aquí es con X. La división en Europa de la herencia de los Habsburgo, se asume la división religiosa de Alemania. En este tiempo también están Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel. En la literatura destacan Cervantes, López de Vega, Calderón de la Barca.
etc., ¿no? Él perteneció a la escuela del Renacimiento, que fue característico del siglo XV y XVI. Su género y especie fue del género dramático con la especie tragedia de la obra, y aquí ya agregué una pequeña síntesis de la obra. Como estamos hablando de un mapa conceptual, para mi texto lo tendría que agregar como figura, anotar que es un mapa conceptual de Hamlet basado en la obra de Lartegui Benítez, que es parte también de lo que fue mi ficha bibliográfica o mis datos bibliográficos. ¿Okay? El tercer tipo de ficha es cuando nos basamos o cuando realizamos en base a una información, a una página, una tabla, un cuadro comparativo. En este caso fue también del mismo autor, del anterior que hicimos el mapa conceptual, pero ahora en formato de tabla, y agregué la tabla en esta sección. ¿Okay? También debo mencionar mis referencias en la parte de abajo como nota que fue modificado de este autor. En este caso utilicé, si se dan cuenta, la opción de referencias del del Word. Aquí donde le dan insertar cita, aquí tengo ya mis referencias, que es Lartegui, Pepe en línea y William Shakespeare, Romeo y Julieta. Posteriormente les agregaré una referencia de un video donde podrán checar esto de las referencias APA en Word. Esto les va a facilitar mucho el realizar sus referencias porque en automático, conforme ustedes van agregando citas, también se van agregando sus referencias con todos los datos que necesitan. También pueden utilizar la página citedisforme.com/es, donde ustedes escogerán entre los diversos materiales que son como mencionar las ilustraciones que tomamos de otro lado, los blogs, el libro, tesis, libros electrónicos, libros editados, revistas académicas, páginas web, etc., que esta sería la más común. Igual aquí ustedes agregan qué es lo que quieren referenciar, y si yo quiero referenciar esta página web, me regreso y anoto el dato. Generalmente obtiene la mayor parte de la información y ustedes tendrían que buscar dentro de la página web el nombre del autor, sus apellidos, cuándo fue que tuvieron acceso, y en automático les añade la referencia. Aquí ya está. Ustedes le darían en copiar y pegar la información bibliográfica. Ya está. Y en esta sección de sus referencias, pongo referencias, le doy pegar y ya me estaría retomando la referencia de acuerdo a los datos que yo ingresé. Nada más tendrían que cambiar estas palabras que vienen en inglés, que es retrieved por recuperado, el, y cambian from de, y ya está su referencia. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto las dos actividades formativas de la semana 2. Vamos con las actividades integradoras. Una de ellas es comparando historias y la otra escribiendo de alguien más. Comparando historias, igual el ejemplo. Anexan como siempre su carátula con sus datos personales, identificando su manejo para el uso de las tecnologías. Anexan la estructura de la obra. Como ya vimos en los materiales, la estructura de la obra deben agregar el acto, la escena, las acotaciones, el diálogo, el uso del lenguaje. A algunos les faltó el contexto histórico y geográfico. Deben anexar el tema, el argumento y la intencionalidad del autor. Todos estos elementos deben, por ejemplo, mencionar. En el caso de las acotaciones, sabemos que siempre van a estar marcadas en cursivas y son indicaciones, como es una obra de teatro, de las piezas o de los objetos que deben estar en escena. En este caso, cuando el autor dice Verona, una plaza pública, el escenario tendría que representar eso, una plaza pública. Como los personajes de esta escena van a ser Sansón y Gregorio, se debe tener que ellos tienen armas, tienen espadas y broqueles porque tienen una discusión en la cual están a punto de realizar un duelo. En el diálogo igual sabemos que siempre va a ser entre uno u otro personaje y cada ejemplo que ustedes mencionen debe estar entrecomillado, ya que están haciendo referencia a una sección de la novela. El uso del lenguaje, siempre sabemos que se utiliza un lenguaje de acuerdo a la época, al contexto. Deben identificar de acuerdo a los materiales revisados, si es un texto formal, informal, una prosa, de acuerdo a lo que ustedes estén identificando. En el contexto histórico deben buscar en internet y mencionar
cuándo se escribió la obra, en qué idioma, lugar, circunstancia o suceso histórico. Recuerden siempre mencionar sus citas. En el tema, busca de qué se trata la obra, en qué género literario está categorizada. Ustedes dicen, considero que es una obra, una novela, por ejemplo, una narrativa, considerando que las características de la narración son tal, y anoten la cita de su referencia, en base a qué se basan para decir que es una narrativa. Posteriormente, en el argumento, deben buscar en Internet la síntesis de la obra, las tramas que forman parte de la obra y simplificarlas en un texto claro y concreto. Con la intencionalidad del autor deben mencionar las motivaciones más visibles del autor, considerando los roles identificados en la obra, es decir, los roles de los personajes. Ustedes con, por ejemplo, la pelea de Sansón y Gregorio, ¿cuál era la intención del autor? ¿Cuál era la intención del autor con toda la obra? Ustedes pueden ir tomando fragmentos de las diferentes motivaciones de los personajes para poder identificar la intencionalidad del autor. En esta sección es cuando ustedes deben identificar qué les pareció la obra, si les gustó, cómo deben hacer una comparación entre la obra literaria, el escrito y la representación fílmica. Deben identificar cuál es más fácil de comprender para ustedes, si el diálogo cambió mucho, si las acotaciones del libro se respetaron en el film, y si consideras que la adaptación del cine cumple con la intención comunicativa del autor. Recuerden siempre tener una extensión de 14-21 renglones, y para poder hacer su reflexión podrían iniciar con, aquí les muestro el ejemplo de la lectura realizada al libro de William Shakespeare, citando Romeo y Julieta, que está en mis referencias. En general me ha gustado mucho la lectura del libro, aunque anteriormente había visto la película y el lenguaje se utiliza, y aunque el lenguaje que utilizan es un poco confuso, al analizar la estructura de la obra, considerando como referencia los elementos mencionados en prepa línea C, párrafo tal. Entonces aquí también está en mis referencias prepa en línea y en el tema de literatura dramática, donde estamos viendo los diferentes géneros de la literatura. Para la siguiente, que es escribiendo sobre alguien más, el ejemplo, como siempre, sería que anexen su carátula con sus datos personales y que mencionen en el cuadro la estructura del ensayo, considerando los elementos del tipo de ensayo del cual se está realizando, el título, el tema, el enfoque o la intencionalidad del autor, la hipótesis o idea de la directriz o idea principal, el contexto histórico y geográfico y el uso del lenguaje. Para el tipo de ensayo sabemos, por lo que hemos leído en prepa en línea, que puede ser un comentario, una reseña, cuarta de forros, presentación, un estudio, un artículo de opinión, un prólogo, apostillas, ensayo o un opúsculo o tratado. De estos ustedes deben identificar qué tipo de ensayo es y por qué. ¿Okay? Recuerden citar sus referencias. El título, en este caso del título y subtítulo, siempre nos van a dar sugerencias de la temática del ensayo y siempre podría contener, o algunas veces podría contener, alguna figura retórica. En el tema tenemos que identificar de qué habla el ensayo, sobre quién o qué se habla, afirma o rechaza la opinión general del autor de quien se habla. En el enfoque o la intencionalidad debemos identificar que siempre se va a estructurar en función del propósito del ensayo, como texto de divulgación, que es para el aprendizaje de algún tema, como filosófico, si se reflexiona sobre la razón, cualidades o virtudes humanas. Si es un editorial, vamos a hablar de la importancia de la obra en la industria o la historia de la literatura y los lectores. Si es de tipo lingüístico o de erudición filosófica, se basa en su contenido lingüístico, de palabras, sus hallazgos y aportaciones como texto. Si es de estudios culturales, sociológicos, psicológico, va a aportar ideas para comprender los temas sociales, culturales y psicológicos. Si es de intertextualidad, va a mezclar diferentes enfoques. Es importante que ustedes identifiquen este tipo de enfoque y de nuevo que argumenten y citen por qué lo consideran así. En la idea central, nosotros debemos identificar el supuesto que será o no demostrado por el autor durante el ensayo. En el contexto histórico, debemos identificar el contexto de tiempo y espacio del ensayo.
debemos ubicar esta parte del contexto, nos permite ubicarnos para establecer las propias conclusiones e identificarnos con el ensayista. Podemos investigar la fecha en que se publicó el ensayo e identificar los sucesos históricos del país de donde era originaria la autora. También podemos investigar los acontecimientos que ocurrieron en cada país en los años en que ella los visitó. En el uso del lenguaje, se utiliza un lenguaje con tintes eruditos y un estilo propio del autor, respetando los principios de la formulación gramatical, puntuación, ortografía y sintaxis. Siempre ustedes identifiquen, generalmente este es el tipo de lenguaje que se utiliza, pero de acuerdo al ensayista también habrá que identificar si siempre se respeta este tipo de lenguaje y mencionar por qué se considera si se respetó o no. Como siempre les recuerdo que para cada clasificación deben proporcionar ejemplos y su argumento. En la reflexión debemos responder cuál consideras que es el mensaje que la autora quiere dar a conocer, teniendo siempre una extensión mínima de 14 y máxima de 21 renglones. Igual les pongo el ejemplo de la autora realiza el ensayo José Emilio Pacheco y los jóvenes y pongo la cita Poniatowska, 2016, recomendado para la actividad de escribiendo de alguien más de Prepa en Línea CEP. Considero que la autora quiere transmitir que, y ustedes continúan con el desarrollo de la idea, siempre anexando sus referencias en metodología APA. Finalmente, para la semana 3, las dos actividades formativas son importancia del contexto sociocultural y los autores sobresalientes. Para la primera actividad, importancia del contexto, el ejemplo es de la siguiente manera. Como siempre tenemos nuestras indicaciones que nos piden que elaboremos una tabla donde describamos cada uno de los conceptos, el concepto sociocultural, ideas filosóficas, sociales y políticas, y ejemplifiquemos cada uno de los conceptos con algunos de los textos que hemos leído en semanas anteriores. En este caso te dice, por ejemplo, que el contexto sociocultural debemos definir con nuestras propias palabras qué es el contexto sociocultural. Yo en el ejemplo, después de que les pido que anexen su carátula, les pongo que el contexto sociocultural lo definí primero como cita textual tomado del material de Prepa en Línea del contenido extenso, que está en mis referencias, aquí, contexto sociocultural. Tenemos que, literal, dice, para definir el contexto sociocultural de un texto se requiere tener claras las ideas culturales y las ideas que le dan sustento. ¿Qué constantes viven en ellas? ¿Cómo se expresan? ¿Les dan forma y ayudan a definir su temática? ¿Cuáles son sus referencias, antecedentes, búsquedas del autor, ya sea estéticas o estilísticas, y elementos que utilizan, ya sea retórico, formal y lingüísticos, en su proceso creativo? Yo les recomendaría que anexen siempre esta cita textual para que ubiquen cuál es el concepto formal que Prepa en Línea les proporciona y después ya anexen su paráfrasis, que es con sus propias palabras, que es lo que entendieron de esta explicación. En mi caso yo puse que considerando que cada sociedad tiene sus normas y costumbres, es importante identificar sus características particulares en cada obra que se analiza para poder conocer más del porqué de las acciones realizadas por los personajes y de su interpretación del mundo en aquella época. Y anexo otra vez mi cita. Ya sea que copie la cita textual como dice nuestra metodología APA, o ya sea que realice una paráfrasis, debo mencionar siempre la cita de donde lo retomé. El ejemplo, que lo retomo de análisis de Romeo y Julieta 2012, que es de esta página de SlideShare, podemos identificar que en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta 2016, las familias Capuleto y Montesco eran familias burguesas, usan un vocabulario romántico y medieval. La obra se ubica en la época renacentista colonial inglesa en el siglo XVII. Se identifican las clases sociales de la nobleza o aristocracia, los burgueses, campesinos y artesanos, y como parte del siglo XVII se caracteriza por el comercio y las guerras. Entonces, así como yo realicé este concepto sociocultural, ustedes deben realizar el de las ideas filosóficas, sociales y políticas, y finalmente agregar sus referencias en formato APA. ¿Okay? Y con esto habríamos concluido lo que las indicaciones nos requieren. No se olviden que para comprender los distintos tipos de textos, particularmente los que se conocen como géneros literarios,
Es preciso analizarlos dentro del contexto de la sociedad y cultura a la que pertenecen los autores e incluso lograr con ello una aproximación a una interpretación del mundo. También se les recomienda que consulten el contenido extenso del tema 1, contexto sociocultural, de la unidad 2, una mirada al mundo a través de la literatura para reforzar sus conocimientos y resolver esta actividad. Sí es muy importante, como podrán identificar desde el principio, que aparte de analizar cada uno de los recursos que se les aparecen cada semana, también analicen con detenimiento el contenido extenso de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3, que les da mayor profundidad en los conocimientos de cada semana. Para la segunda actividad formativa, autores sobresalientes, el ejemplo sería de la siguiente manera. Igual tenemos nuestras instrucciones, donde debemos elegir 5 autores mexicanos que han destacado por su producción de diferentes géneros: la novela, el ensayo, el cuento, la poesía, el teatro, artículos, crónicas, guiones cinematográficos, periodismo, etc. De ellos debemos mencionar los géneros en los que han destacado. Debemos ejemplificar cada uno de ellos indicando el título de la obra y el año de publicación. En el caso de Rosario Castellanos, es un ejemplo que aparece en el contenido, por lo que no se debe incluir en el listado. Entonces, como siempre, anexamos nuestra carátula con nuestros datos personales y anexamos el cuadro. Primera columna, el autor. Yo investigué sobre Juan José Arreola. El género, aquí les anexo la nota de que se retomó la clasificación de la semana 3 del contenido extenso, unidad 1, narrativa épica, poesía, que es la lírica, la dramática, que es el teatro, y el ensayo. Está en la página 14 de su contenido extenso. Considerando este tipo de clasificación, si yo me voy al autor, en la página de la obra publicada, que es de la Enciclopedia de la Literatura en México, aquí está mi cita, obra publicada, y mi referencia está completa. Dicen que es cuento, ensayista y ensayo. Si yo identifico la clasificación de prepa en línea, pues el cuento sería parte del género épico, la poesía es lírica y el ensayo pues es ensayo, ¿okay? Y anexo inicialmente las 2 obras con las cuales fue más conocido. Juan José Arreola escribió en 1963 La Feria y en 1952 Confabulario. Y tenemos que tuvo diferentes materiales escritos, como fue de poesía, y anexo los ejemplos. De la narrativa, anexo sus ejemplos con sus años, y del ensayo, ejemplos con sus años. Lo mismo ustedes deben realizar con los demás autores, ¿ok? Aquí Prepa en Línea les pide que para esta actividad mínimo identifiquen a 5 autores mexicanos, ¿ok? Muy importante. Finalmente, no se deben olvidar que para profundizar en el tema deben consultar el contenido extenso del tema 2, características de las obras de la unidad 2, una mirada al mundo a través de la literatura para reforzar sus conocimientos y resolver esta actividad, ¿ok? Y como siempre deben anexar sus referencias en formato APA. En cuanto a las actividades integradoras, el análisis del texto literario, nos piden, igual como siempre, nuestra carátula, y nos dan este cuadro en el cual nosotros debemos identificar qué ideas filosóficas están expresadas en la obra. Como ejemplo, yo identifiqué en Prepa en Línea lo que es las ideas filosóficas. Y aquí se dice que se busca definir los principios personales que rigen al ser, por ejemplo, la vida, la existencia, el destino, la moral, la religión, y así continúa en otra sección que me interesó, en que las respuestas a estas cuestiones suelen ser inamovibles, producto de una fe ciega. Por lo tanto, yo argumento que en la obra se identifica el apego a la tierra, la opinión de su experiencia en la Revolución Mexicana y el pensamiento religioso, de acuerdo a Parra 2003 en su página 10, que está en mis referencias. Parra fue un artículo publicado de la Jornada Semanal y en su número 452, y aquí anexo los datos de la URL. Posteriormente dice, identifica las características del autor a través del autor. Entonces, ¿a qué tipo o género pertenece la obra? ¿Es una novela, un ensayo, una poesía, un cuento, teatro? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en Prepa en Línea, en su página de la 14 a la 24,
de el contenido extenso, por supuesto, una mirada al mundo a través de la literatura. Podemos identificar, fue una paráfrasis lo que hice, al retomar la clasificación del contenido, se consideran los géneros de narrativa, como ya habíamos visto, la poesía, la dramática y el ensayo. Considero que la obra pertenece al género de la narrativa, con el subgénero del cuento, considerando que es un relato ficticio que se desarrolla después de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Y así tienen que realizar sus siguientes puntos, tanto de las ideas sociales, políticas, el momento histórico en que se desarrolla la obra y el espacio geográfico en que se desenvuelve la obra. ¿Ok? Finalmente anexan sus referencias. Puede ser que utilicen, como habíamos dicho, la página de el generador automático de citedisform.com/es, o utilicen la metodología de referencias de Word, que es la que yo utilicé en este caso. Aquí. Bueno, chequen abajo las observaciones para que puedan ver las referencias de cómo realizar esto en Word en el video explicativo. Posteriormente, la última actividad es realizar la reseña de un texto literario. Para esta actividad yo retomé una actividad que ya habíamos visto en el módulo 2, porque recordemos que se hablaba en el módulo 2 de la macroestructura del texto. Para entender a nivel general lo que el autor nos quiere decir, les proponía yo que realizaran el método de lectura Staton, que es realizar una lectura global, formular preguntas, ganar información, es decir, identificar las ideas centrales, identificar las palabras que desconocen en un diccionario y anotar los significados de cada palabra buscada. Finalmente, hablar lo comprendido para ustedes mismos, explicar en voz alta lo que se haya comprendido del texto. Y en el último paso, el 5, es comparar tu escrito con el libro y contestar las preguntas que formularon en la parte 2. Y si pueden contestarlas todas, pues ya podrían continuar con formalizar, darle otra revisión a su escrito, si no, volver a leer para identificar las respuestas. Esto es como a nivel de la macroestructura del texto. Para hacerlo más analítico, para que ustedes asimilen más la información y obtengan el aprendizaje significativo, se les recomienda que realicen de algún tipo de análisis. Pueden utilizar el resumen, una síntesis. Recuerden que el resumen es con las palabras del autor. La síntesis es con sus palabras, que es lo que entendieron del texto. El cuadro comparativo es con sus palabras, pero es de esta forma, ¿no? Poder comparar diferentes partes o aspectos del texto. En el cuadro sinóptico, ustedes deben del texto completo identificar las ideas principales y secundarias y ubicarlas o separarlas a través de llaves. En el mapa conceptual, ustedes pueden identificar las palabras claves e irlas conectando a través de diferentes líneas y palabras conectores para poder realizar este mapa conceptual. El mapa mental se diferencia del conceptual porque utiliza más imágenes que conceptos, más imágenes que letras. Cada quien puede utilizar la herramienta que mejor se les facilite para poder asimilar mejor la información. Ahora sí, nuestra actividad, como siempre, debe tener su carátula, anotan su título, en este caso es reseña de un texto literario, la fecha de elaboración, el módulo al cual pertenece y deben anexar los datos bibliográficos completos del texto que están reseñando. Este es un mero ejemplo donde recuerden anotar los datos del autor, el título, la ciudad de publicación, la editorial y las páginas. El tipo de reseña informativa que es y a qué público está dirigido. ¿Ok? Esta es su carátula. Esto está acorde con lo que les pide la actividad, donde dice que recuperando el análisis del texto El llano en llamas, que es ustedes debían ubicar, a partir de la lectura, elaborar una reseña utilizando los 4 pasos de la escritura, que es planear, redactar, revisar y reescribir. Elaborar el documento considerando que deben ser 3 cuartillas. En este caso, como les estoy pidiendo su carátula, su desarrollo, esquema, etc., pueden ampliarse un poco más de las 3 cuartillas, no se limiten por esa magnitud. Debe ser de margen moderado, con una orientación vertical, con la fuente Calbri en 12 puntos, títulos en 14 con negritas, que es lo que vamos a ver aquí. Está el título,
y identificamos, por ejemplo, aquí está 12, debo estar checando que debe ser a 14 y con negritas, ¿ok? Y luego ya nada más copio lo mismo para los demás títulos. Bueno, debe ser en Calbrin 11, lo normal, y los títulos en 14 con negritas. El interlineado debe ser en 1.5. ¿Cómo sé si el interlineado está en 1.5? Pues me voy a inicio y en esta sección aparece aquí 1.5. 1 es así pegadito y 1.5 tiene más espacio entre las líneas. Ok. Las fuentes de consulta, es decir, nosotros lo manejamos como referencias en formato APA. Aquí se les da una estructura que la hoja 1 debe tener pues la carátula que ya vimos con el título, el nombre, la fecha, el módulo, el nombre del texto que se está reseñando con su ficha bibliográfica completa que ya vimos, el tipo de reseña que les comentaba que mínimo sea del tipo informativo y el público al que va dirigido. En la hoja 2 y 3 deben desarrollar el resumen del contenido, ojo, un resumen, describir los elementos de identificación sobre el autor, el contexto social, histórico y geográfico en el que se desarrolló como escritor. Recuerden que si estamos retomando la tabla anterior, pues todo esto ya lo tenemos, ya lo hicimos con esta actividad, ya hemos identificado, por eso es tan importante que lo hagan muy detallado para que se les facilite más realizar esta parte del desarrollo. Entonces iniciamos con un resumen. En el desarrollo describimos los elementos de identificación del autor, el contexto social, histórico y geográfico en el que se desarrolla el escrito, retomando la tabla de la actividad del texto literario, y describir el contexto social, histórico, geográfico y cultural en el que se desarrolla la obra, también retomando la tabla. Desarrollamos en las hojas 2 y 3. Les recomiendo anexar, como ya habíamos visto en el módulo 2, un esquema que resuma de lo que trató el tema. Por ejemplo, aquí anexarían lo que el cuadro menciona como contexto sociocultural, filosófico, ideas sociales y políticas alrededor del texto. Bueno, finalmente anexen las conclusiones, emitan un juicio o crítica de la obra de acuerdo con la reseña informativa que se esté realizando. De acuerdo a todo lo que investigaron, ¿cuál es su opinión? ¿Ok? Finalmente, anexan sus datos, reseñador Juanito Pérez, y mandar mensajería a tal correo. Y sus referencias nuevamente en formato APA. ¿Ok? Y eso sería todo por parte de la semana 1, 2 y 3 para que puedan realizar sus actividades. El próximo video será sobre el proyecto integrador del módulo 4. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hola, Christoph. Eres Christoph, ¿verdad? Así es. Ok, buenas noches, Christoph. Vi tus preguntas sobre las actividades integradoras de la semana pasada. Como se vence la fecha para la entrega, por eso no puedes enviarlas. Por eso se les recomienda que cuando ustedes se les venza, manden la razón por la plataforma para que la facilitadora, en este caso yo, podamos otorgarles una extensión y puedan subir sus actividades. Si ya las tienes, te activaré la extensión para el viernes, ¿te parece? Ok, entonces, a más tardar, es la fecha límite. En cuanto a las actividades de esta semana, ¿tienes alguna duda o pregunta? Pues creo que se me está haciendo mejor este módulo que el anterior. Ve que el otro era más de más actividades en cuestión de hacer de los blogs y eso. Pues aquí ahorita nada más es cuestión de investigar. Exactamente. Esta semana 3 sí está un poquito más complicada que las otras dos, porque todo está basado en los textos de El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Entonces, sí tienes que investigar muchas cosas, como tú dices, de las ideas filosóficas, políticas, sociales, el contexto de la obra, el contexto del autor. Es mucho de desmenuzar y hay que hacer una reseña sobre la obra. Cada definición, pues. Así es. Perfecto. De todas maneras, voy a hacer un video, por si no se conectan tus demás compañeros, donde explico las actividades formativas y las actividades integradoras para que las puedan estar checando cuando gusten. Las voy a compartir por este chat y por medio de la mensajería de la plataforma. Muy bien. Sí, también pues lo veré para ver. De acuerdo, Cristo. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
No, no, Perfecto. no, Pues hasta estoy ahorita al no. pendiente, ya sea por este chat o por la plataforma, ¿ok? Ok, bueno, gracias. Gracias a ti, bonita noche. Hola, buenas noches, Aleli, ¿me escuchas? Perfecto. Me decías que tenías dudas con, que hay un poquito de confusión con las actividades. ¿Es con las actividades formativas o las actividades integradoras? No, de hecho, como le dijera, para que poderme explicar, bueno, con mi investigación y la lectura, de hecho ya hice la primera actividad integradora, ya la mandé. Pues más que nada es un tema nuevo para mí, las filosofías, las ideologías del autor, los contextos políticos, los contextos históricos. Ahora sí que me siento llena de información, ¿no? Sí. Pero me esforcé por desmenuzarla y poder plasmar en cada concepto que se nos pedía en la primera actividad, poder ser concisa en ese aspecto. Bueno, más que nada yo entiendo que aquí en esta actividad se nos trata de hacer entender que vemos un escrito, bueno, en este caso el escrito de Rulfo, y lo que se pretende es que nosotros entendamos lo que hay interiormente, que no nada más es un escrito más o algo que la persona que lo escribió pues le dio por hacerlo, ¿no? Sino que hay un trasfondo del por qué lo hizo, qué lo motivó y todo eso. No sé si estoy bien. Es perfecto. Sí, en una obra hay mucho más que simplemente una corta o larga lectura o las imágenes. La finalidad de que ustedes analicen a detalle la obra es que puedan identificar la influencia de las ideas filosóficas, de las ideas sociales, del contexto político que se está dando, tanto en el momento de la obra como en el momento del autor. Algunas veces, no sé, por hablar de literatura más accesible o que podría ser más fácil, por ejemplo, El Señor de los Anillos, viste las películas, ¿no? Entonces, sí. Cuando tú lees sobre el Tolkien, sobre el autor, él habla de mucha fantasía, de elfos, de gnomos, de, bueno, todos los personajes que involucra su obra, pero nada, tú dirías, nada que ver, o sea, es un mundo de fantasía totalmente, eso no existe en mi realidad y en mi contexto. Pero cuando tú te pones a investigar en qué entorno nació, se compara mucho su obra con la época nazi, con ciertas ideas que había, las guerras, las castas. Entonces, aunque él no lo plasmó tan directo, tan fácil de identificar, hizo mucha comparación de otra forma. Entonces, cuando tú analizas un texto en cuanto a su historia, una cosa fue el contexto social y político de la obra y otra cosa fue la de su entorno. Pero cuando los empiezas a unir dices, es que sí, son símbolos. Básicamente eso fue lo que hizo Tolkien, ¿no? Entonces con Juan Rulfo es otro tipo de literatura, pero también cuando tú lo desmenuzas es de que tú entiendas si es que está haciendo comparaciones y cuál es el objetivo del autor con su obra. Toda obra tiene una historia y todo autor también la tiene y generalmente proyectan esa historia en sus obras. Entonces eso es lo bonito y lo enriquecedor de esta semana, de esta unidad, que nosotros podamos identificar y desmenuzar la lectura. Aparte de que con la lectura aprendes más vocabulario, se amplía tu cultura, también es esta parte de que tú vayas identificando todas las ideas, como te comentaba, la filosófica, la social, la política, el momento histórico en el que se está desarrollando, hasta la zona. Podemos estar en el mismo momento, 2016, pero es otro contexto el que está pasando en Ecuador, en Japón, en Estados Unidos. Entonces, sí es muy importante poder desmenuzar esto. Si tú te esforzaste, no importa que hayas ampliado tu información mientras tú sientas o tú sepas qué es lo que realmente está aportando lo que tú quieres en cuanto al análisis del texto. No, eso es lo que no quería que hicieran. No he visto tu trabajo, pero no quiero que se limiten en cuanto a que hay un pequeño espacio y nada más me limito a dar 3 líneas. Es más, si quieren explayarse, háganlo, pero que sea que profundicen en su análisis de la lectura. Eso es lo que va a ser realmente rico para que cuando tengamos que hacer la reseña,
ya no tenga que estarles diciendo, recuerden que la reflexión es mínimo de 14 a 21 letras, ¿no? Que fluya. Ajá, sí, sí. Sí, sí, de hecho ya cuando unes las ideas, pues tu escrito, cuando te das cuenta, ya es un buen escrito, porque cada idea te aporta ahora sí que un panorama más amplio. Y yo de hecho, pues lejos, y la verdad, lejos de centrarme así exactamente en el escrito, yo me fui a investigar sobre Juan Rulfo, sobre la época en que él escribió, sobre su vida, su biografía, o sea, busqué información en lo que fue el lunes, pues no pude entrar, pero lo que fue ayer y hoy, eso me puse a hacer y encontré, no le miento, unas 7, 10 páginas donde hablaban, ahora sí que de varios puntos. Entonces eso fue a lo que yo me enfoqué al saber qué es lo que motivaba para que existiera ese escrito. Y fue lo que intenté, ahora sí que ya usted cuando me diga en qué estuve bien, en qué estuve mal, lo que me faltó, pues ya sabré qué más puedo hacer. Porque como le comento, es algo nuevo para mí, porque sí, a veces uno piensa que debe uno de conocer de política o de las ciencias sociales para poder entender, pero no. Puede uno, por medio de la investigación, puede uno entender el punto del escritor, entender por qué lo hizo. Y a mí lo que respecta, pues yo, Juan Rulfo, yo lo veo como una persona que, tiene un enfoque muy claro de lo que en su niñez le afectó y de lo que vivió, ahora sí que en las diferentes partes de los lugares que estuvo viviendo. Y pues eso más que nada. Esperaré su, ahora sí que su punto de vista de usted. Excelente, ¿no? Lo que tú dices está excelente. Recuerda, por lo que escucho, lo hiciste muy bien con el autor. La parte de la actividad 1 también era que te concentraras en el texto para que finalmente logres identificar de lo que él vivió, qué tanto está proyectando en su obra y qué tanto no. Por ejemplo, por ahí podría ser tu argumento también. Es de ambas cosas. La finalidad de esa actividad es que identifiquen eso, el autor, su vida, sus detalles y qué tanto estará proyectando en su obra o no. Igual, como te decía, por eso hice una comparación extrema con Tolkien, porque pareciera que no influye, pero sí. Y aunque no lo ponen tan directo, ahí puedes ir viendo cuando tú ya identificas, mira, es que tuvo problemas en su niñez, o no sé, por ejemplo, hubo una guerra en su niñez, y en la parte política habla mucho de que debe haber igualdad, compara con Gandhi, no sé, que vayas tú identificando ese tipo de cosas en el texto que sí esté proyectando o no. Eso es justamente lo que haces en una reseña. Hay muchas variedades de reseñas, pero las reseñas críticas, analíticas son esas. Más que informar, porque también hay las informativas que nada más vas a describir, no es por limitar, ¿no? Pero es describir una serie de eventos y listo. Pero desde tu punto de vista tú pones, a ver, yo leí en tales páginas la vida y obra de Juan Rulfo y en tales páginas yo leí el contexto otra vez filosófico, social, político, histórico y geográfico de la obra y sí se ven mezcladas tal vez la filosofía y la política, no tanto la geografía, porque en el caso de Tolkien habla de otro mundo, de otra época, pero sí se ve la parte histórica del autor dentro del texto, aunque de manera metafórica, ¿no? Cosas así. De eso se trata, de que conozcan a profundidad y qué bueno que lo hiciste. Y si me dices que todavía falta un poquito de la obra, ¿puedes ir avanzando con la obra? La relación, no, sí, de hecho sí la relacioné, simplemente por mencionar, ¿no? El personaje que utiliza, que es Pedro Zamora. Perfecto. Los personajes que lo apoyan, o sea, ahí hay una relación muy marcada. Y aunque ahora sí es algo ficticio, pero lleva mucha realidad dentro de, y igual así, ahora sí que fue lo que traté de enfocar,
claro, en menos cantidad de texto, ¿verdad? Porque en el foro, tanto de debate como de clase, pues sí, no puede uno explayarse tanto. Una pregunta, en la reseña entonces puede ser descriptiva o de ese tipo, porque ya ve que hay marca que narrativa, informativa. Pero la verdad, para mí ese es el primer nivel. Eso es lo mínimo que deberíamos lograr. De manera personal, lo básico, exacto, porque es un poquito fácil, no digo que sea súper fácil, pero es un poquito fácil que ya con tu cuadro tú puedas ir informando, mencionando las características que vas encontrando. Pero la valorativa o la comparativa es un poquito más complicada porque ya es con tus palabras decir de estos materiales que investigué, que me informé, porque es eso, que argumenten de manera informada. Considero que Juan Rulfo, explaya o hace una simbología de esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y todavía que agregues otro texto, no sé, tercero para poder validar ese punto de que realmente es una simbología. ¡Wow! Eso no cualquiera lo logra. Sí, sin duda es un trabajo arduo. Exacto. Sí. Pero bueno, si tú consideras que hasta la informativa, bueno, adelante. Es lo mínimo que pide la actividad. Y ahí mismo por eso te mencionan que hay otros tipos de reseñas, la informativa, valorativa, comparativa, motivadora y confirmativa, para que tú vayas viendo, ¿no? Te piden el mínimo, que es ese nivel, el nivel de identificar. Las demás es de analizar, enjuiciar y comparar. Son niveles de procesamiento de tu cognitivo más complicado. Justamente contigo, Leli, quería decirte felicidades porque ahorita en este foro han disminuido un poquito las participaciones, como que le están pensando mucho, pero estoy viendo tu participación. Estás haciendo un excelente trabajo, la verdad, con tus actividades, pero parece que siempre insisto en lo mismo y no quisiera atosigarte con ese detalle. Tal vez no has identificado cuál es el error. Cuando estamos hablando de que tú estás dando tu punto de vista, las referencias, ves que te decía que deben estar citadas. Me refiero a citas cuando tú dices, por ejemplo, me dices que pones de referencia a quincenas literarias de la Universidad Politécnica, abrí el archivo y ahí vi tus puntitos, puntos y seguidos. En la metodología APA les he compartido un archivo, les dice que primero va el apellido. Por ejemplo, tú eres Alelique Ojeda, Cerros Ojeda. Ok, entonces, por ejemplo, para la metodología APA pondrías Cerros Ojeda, coma, A punto y tu otro nombre que ahorita no me acuerdo. Entonces A.B. Tendrías que poner tus dos apellidos, coma, y con A.B tu nombre. Okay. Y así es con los autores. Cuando son varios autores, pones coma y haces lo mismo con los demás autores, solamente en la referencia bibliográfica. Ya cuando mencionas dentro del texto, por ejemplo, les he dado la muestra de que cuando yo hago una reflexión digo del autor, del libro, en este caso del artículo de Quincenas Literarias 2014, o si mencionas a los autores, nada más mencionas uno y pones edol. Pero bueno, eso viene en el... ¿Cómo se llama? En el vínculo que les doy para que no estés mencionando los 20 o 15 personas que son. Nada más el primero. Sí, yo lo sé. Es el primero. Pones ed.ol y ya pones 2014, que es la fecha del artículo, y listo. Con eso ya tienes una cita y ya en la parte de las referencias ya está mencionada la cita, la referencia completa. Ok. No, sí, de hecho, el vínculo lo leí, el de APA. Y sí, no le voy a negar, es una información grande. Sí. Y me quedé así, dije, ay, tengo que practicar cada uno, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que practicar cada uno. Y ya ve que le comentaba que en cuestión de las citas, estoy tratando de acostumbrarme y a entender bien cómo se realiza. Pero a ver, voy a llegar a ese punto que sí puedo. Vas muy bien, de verdad que vas muy bien. Por eso quise hacerlo, porque he visto son poquitos, pero lo están logrando. Mira, no sé si estás viendo mi pantalla. Sí. Ok, esta página es muy buena.
Yo todavía lo utilizo y mira que ya hice mi maestría, pero tienes razón. Hablamos de blogs. Aquí, por ejemplo, te dice cómo hacer tu referencia. Tú escoges qué quieres. Si es una ilustración lo que quieres referenciar, porque todo se referencia. Si tú no lo hiciste, si no es tuyo, hay que referenciarlo. Entonces son ilustraciones, cuando tomas información de un blog, que no son tan recomendables, que por eso los mando al Google académico, que sean artículos científicos, los libros, transmisiones que son en vivo, capítulos de libros, actas de congreso, tesis doctorales, que en tesis doctorales son todas las tesis de grado, que son licenciatura o maestría o doctoral. Los DVD, libros electrónicos, etc. Las más comunes son el sitio web. Cuando tú le das clic a una opción, te aparece qué es lo que necesitas. Y esto es lo más fácil, ¿eh? Por ejemplo, esta de Wikipedia, el Llano en Llamas, sus características. Nada más copias y pegas la página, le das Enter y solito te pide. A veces sí captura toda la información, a veces no. Entonces, si fuera de alguien, por ejemplo, Ríos Rocher, tú pones el nombre, bueno, ahí te dice Luz Yadira, ya pones Ríos Rocher, si es que fuera el autor, ¿no? Pones el año de publicación, que lo identificas dentro del artículo, pones el título de la página o el título del artículo si fuera un artículo online. En este caso es wikipedia.org, pones la URL, la fecha en que accesaste, que si te das cuenta, lo único malo con APA que no les he comentado es que cada cierto periodo cambian las reglas. Esta, en teoría, todavía pide fecha de acceso, pero ya en la actual metodología de la 6ª edición no se pone fecha de acceso, pero bueno, eso ya son detalles, ¿no? Ya aquí solita me la generó. Tú le das copiar, abres tu Word, cualquier Word que quieras, y esto se los quería enseñar a todos, pero bueno, para no estarlos, que se les dificultara tanto, y ya solito hizo parte de la referencia. En este caso no entiendo por qué no lo jaló. Generalmente ya te lo haría todo. Dame un segundito, vamos a ver. Sí. Copiar referencia. Fecha de acceso vendría siendo lo que es fecha de recuperación también. Así es. ¿O es diferente? Es lo mismo, fecha de acceso. Justamente, aquí está, mira, ahora sí ya lo hizo, mira. Justamente ya. Es como les digo, primero van los apellidos, Ríos Rocher, luego L, bueno, como son dos nombres, es LL punto, y ya viene 2006, que fue cuando en teoría se publicó el artículo, el nombre del artículo, la página en la cual está publicada, y aquí lo pone en inglés, porque es una página en inglés, tú pones recuperado de... Yo te repito que principalmente ya no se ocupa lo de cuándo fue que se observó, pero bueno, si tú lo quieres poner, yo no objeto nada. Y ya te pongo de, bueno, en recuperado el, perdón, y ya después viene de, que es la página. En tu caso te había yo comentado que pones mucho sitio web, creo. Ajá. Entonces, sí. No es sitio web, es esto que te comentaba de recuperado el día de. Ah, muy bien. Y ya es la página. Ah, ok. Y ya es lo que les digo también del margencito, que es de 1.5, ¿no? Son pequeños detalles, pero que les da mucha más calidad en sus trabajos. Y que quisiera que sí se quedaran con eso, aparte de lo que estamos viendo, para que ya todo lo que estemos diciendo o comentando, que ya digas, bueno, yo leí el artículo, por eso pongo el Llano en Llamas, y hice mi crítica en base a las ideas, la conceptualización que tiene Prepa en Línea, de las ideas filosóficas, sociales, el contexto, chalala, porque si tú buscas información de lo que es el contexto sociocultural, habrá otras definiciones, pero nosotros nos estamos basando en lo que dice Prepa en Línea. Sí. ¿Ok? Sí, está bien. Y contigo sí, también, digo, aprovechándote, justamente, dígame. Aquí les iba a mostrar una reseña, pero ahorita hago el video. Dentro de las actividades formativas hice un ejemplo que les voy a compartir en un rato, pero contigo quería mostrarte lo que era el cuadro. No sé, te había comentado que si haces de una sola página un cuadro, tenías que pongas su carátula, aquí está. Si haces de una sola página el cuadro, la referencia va en la parte inferior del cuadro o de la tabla diciendo lo tomé y completa ahí sí va la biografía. Lo tomé de lo que acabamos de escribir ahorita, ¿no? Pegarías completita
toda esta información en letra más pequeña debajo del cuadro. Fuente, sutanita. Ahí sí se dice, o nota, perdón, nota y toda esta información, ¿ok? Bueno, y en el caso de la actividad formativa, basándonos en la descripción que hace de género, porque si tú investigas en otras páginas cuáles son los géneros literarios, te van a decir otra cosa, pero que nosotros que leímos la unidad extensa de la página 14 nos habla de que es la narrativa o épica, es la poesía o lírica, es la dramática o teatro y el ensayo. Entonces, tomando en cuenta esta estructura, teníamos que poner aquí, por ejemplo, yo les puse a Juan José Arreola, cuáles fueron sus géneros más publicados, que tienen muchísimos, pero bueno, los más publicados fueron, si tú buscas en las páginas, te ponen cuentos, poesías y ensayos, lo cual estaría mal, solo por el cuento no es un género, sería la narrativa o épica. Y luego vendría la poesía o lírica y el ensayo, que sí es ensayo, ¿no? De acuerdo a Prepa en Línea. Bueno, y aquí serían sus obras de publicación. Yo puse las dos primeras más comunes y después ya puse algunos ejemplos, porque son algunos de las poesías que hizo, las narrativas que hizo, los ensayos que hizo, y puse hasta el final obra publicada del 2016. Si me voy a mis referencias, aquí está la referencia de esta cita, que es obra publicada 2016, Enciclopedia de la Literatura en México, recuperado de tal página, ¿ok? Ok, sí. Porque aquí supuestamente vas a ir sacando de diferentes autores. Si todas van a ser de obras publicadas, pues pongo aquí abajo la referencia. La cita, perdón. Sí, ¿Ok? Sí. Y hay otro detalle. Sí, muy bien. Aprovechando contigo, en la paráfrasis, en la actividad formativa 1, les pide que den una explicación con sus propias palabras y un ejemplo de lo que es el contexto sociocultural, las ideas filosóficas, sociales y políticas. Igual les muestro cómo sería el ejemplo y empiezo solo con uno, el contexto sociocultural, donde yo les recomendaría que buscaran dentro de los materiales de Prepa en Línea qué es lo que dice Prepa en Línea, que es el contexto sociocultural. Por eso puse cita textual y entre comillas, porque lo copié de la página número 4 del contenido extenso de Prepa en Línea del tema contexto sociocultural. Y ya puse paráfrasis. Paráfrasis significa que digo esto mismo, lo de arriba, pero con mis propias palabras. Y aún así lo cito porque está basado en el tema de Prepa en Línea. ¿Ok? En sí, lo único que tendrían que poner es esta partecita, ya con su cita. Ok. Y ya los ejemplos, aquí les ponen ejemplos muy sencillos de, si ya identificaste el contexto sociocultural, bueno, dame un ejemplo de las lecturas, de cuál sería el contexto sociocultural. A mí la verdad esto me pareció muy, muy sencillo y hasta difícil de entender. Si lo dejas nada más así como realismo mágico, tendrías que buscar qué es el realismo mágico. Pero bueno, yo les puse ejemplo de lo que vimos de la obra de William Shakespeare, de Romeo y Julieta, el contexto sociocultural, si habla de todo lo que es considerado en la sociedad por sus normas, costumbres, las características particulares de esta obra, ¿qué tanto le está afectando su contexto sociocultural? Bueno, lo podemos ver en que las familias Capuleto y Montesco eran familias burguesas, que usan un vocabulario romántico medieval, que la obra se ubica en la época renacentista del siglo XVII, donde se pueden identificar las clases sociales de la nobleza o la aristocracia, los burgueses, campesinos y artesanos. Y listo, ¿no? Son pequeños datos. Esto lo tomé de otra página porque no me lo inventé, lo saqué de algún lado, ¿no? Y aquí pongo la referencia de una persona que ya analizó el texto, que no lo hice yo, y ya yo resumí lo que él dijo, que considero que entraría dentro del contexto sociocultural. Y eso es a lo que me refiero, que cualquier opinión que tengan proviene de algún lado. Sí. Sí, es que no es lo mismo leer varios puntos de vista, decir yo creo. Así es. Cada vez es lo mismo. Así es, perfecto. Entonces, no quería yo quitarte mucho tiempo, pero sí quería decirte esos detalles porque vas muy bien. Igual tus compañeros, que ahorita voy a hacer materiales para ellos, para que lo puedan estar checando. Igual tú, si tienen alguna duda o pregunta,
para que sea más fácil elaborar esta parte, pero que no se quede en algo muy superficial, sino que sea algo más enriquecedor para que se les facilite realizar una reseña más allá del nivel informativo. Sí. Ok, muy bien. Yo le agradezco bastante. No, gracias a ti por escucharme y estar presente. Entonces, Aleli, ¿tienes alguna duda o pregunta? No, sería todo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Procuraré calificar entre hoy y mañana, evaluar la actividad para que tú tengas tus retros y si es necesario que quieras corregir algo, tengas el tiempo para antes del domingo. Ok, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Aleli. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien, cuídese.